Hi, Hola, my name's Drew. me llamo Drew I'm on the pastoral team, y soy parte del equipo pastoral and it is great to be with you today. y es maravilloso estar con ustedes el día de hoy. If you're a guest with us, Si usted es un invitado, I hope River Oaks feels a little bit like home for you. espero que se sienta como en casa. I want to start with the question, Quiero empezar con una pregunta. and what would Jesus have to do ¿Qué tendría que hacer Jesús to convince you that he was actually God? para convencerle a usted que Él era realmente Dios? And don't think about today, Y no piense solamente en hoy, but if you lived in a village around the Lake of Galilee pero si usted vivía en un pueblito cerca del mar de Galilea, in the days of en los Jesus, días de Jesús, what would you have to see Jesus do ¿qué hubiera tenido que ver usted haciendo a Jesús to convince you that he was God? para convencerle de que Él es Dios? Because nobody argues that Jesus wasn't a real man. Porque nadie niega que Jesús fue un hombre real. Everyone agrees there was a man named Jesus from Nazareth. Todo el mundo está de acuerdo que hubo un hombre que era Jesús de Nazaret. The question is, was Jesus more than a man? La pregunta realmente es, ¿era Jesús más que solo un hombre? Was Jesus actually God? ¿Era Jesús realmente Dios? And so we've been in a series called The Power, Entonces hemos estado en esta serie El Poder, where we've been looking at Jesus' miracles, donde hemos estado estudiando acerca de los milagros de Jesús, using the book of Matthew as a guide. usando el Evangelio de Mateo como la guía. And so we've seen Matthew systematically prove Entonces hemos visto cómo Mateo sistemáticamente prueba that Jesus had power and authority que Jesús tenía poder y autoridad over illness, sobre la enfermedad, over creation, sobre la creación, over the supernatural, sobre lo sobrenatural, over sin, sobre el pecado and even over death. y aún sobre la muerte. And so the question Entonces la pregunta is, what would it take es, ¿qué requeriría to convince you para convencerle a usted that Jesus was actually God? que Jesús realmente era Dios? Is Jesus just speaking Si Jesús está hablando and someone a few blocks away being healed? y alguien a algunas cuadras de distancia sana solo con el poder de su palabra, Would that be enough to convince you? ¿eso sería suficiente para convencerle a usted? Well, what about ¿O qué tal? there are guys in a boat Están en un barco in the middle of the sea, and the sea is raging, en medio del mar y el mar se pone, hay una tormenta and Jesus stands up and y, just y speaks, Jesús se levanta y da una palabra and the wind and the waves stop. y los vientos y el mar se detienen. Would that be enough to convince you ¿Sería eso suficiente para convencerle a usted that Jesus was God? que Jesús era Dios? Well, what about this? ¿O qué tal esto? What if ¿Qué tal si you see friends si usted ve a un grupo de who are amigos so convinced that there's something special about que Jesus están convencidos que hay algo especial acerca de that Jesús, they carry their paralyzed friend que llevan a su amigo paralítico to Jesus, a Jesús they tear a hole through y someone's abren un roof, espacio en el techo de una casa and then lower their friend down, y bajan a su amigo, Mission Impossible de style, tipo Misión Imposible, to the feet of Jesus. y llega a los pies de Jesús And Jesus forgives the man of his sins, y Jesús le perdona al hombre sus pecados and then tells the man to stand y le up, dice al hombre que se levante, pick up his bed, lleva tu lecho and walk home. y ve a tu casa. And he actually does it. Y eso sucede. Would that be enough ¿Sería eso suficiente para usted? to convince you Para convencerle that Jesus is God? que Jesús es Dios. No? ¿No? What about ¿Qué tal if there was a 12-year-old girl que hay una niña de 12 años from your village de su pueblo who's died, quien ha muerto and Jesus shows up, y Jesús se presenta, takes the little girl by the hand, levanta a la niña por la mano and brings her back to life y le devuelve la vida, as if she were just taking a nap? como si ella solamente hubiese estado tomando una siesta? Would that be enough ¿Eso sería suficiente para usted? to convince you that Jesus was God? ¿Para convencerle de que Jesús era realmente Dios? See, this is one of the primary reasons Jesus did miracles. Y esa es una de las razones principales por las que Jesús hacía milagros. Jesus demonstrated his power Jesús demostraba su poder to prove that he was God. para comprobar que era Dios. He demonstrated his power Él demostró su poder to prove that he was more than a man. para comprobar que era más que un And hombre in fact, we can place our faith in y him. que realmente podemos poner nuestra fe en Él. We can put our trust in Podemos him. poner nuestra confianza en Él. Now, by this time in Jesus' ministry, Para este punto del ministerio de Jesús, Jesus is super famous. ya Jesús es súper famoso. Like blue check mark next to his name. Ya tiene la marquita de comprobación junto a su nombre, ¿no? Famous. Es famoso.
And people are no longer wondering Y ya la gente no se pregunta or kind of baffled by Jesus. o ya no están tan confundidos acerca de Jesús. If you remember a few weeks ago, Si recuerdas algunas semanas, when Jesus calmed the storm, cuando Jesús calmó la tormenta, it says that when Jesus calms the storm, y dice que cuando Jesús calmó la tormenta, the disciples look at los him discípulos lo vieron and they wonder, y se preguntaron, who is this man? ¿quién es este hombre? Like, what are we dealing with ¿Con, here? con qué estamos lidiando aquí? Well, by this time, Pero para este momento, nobody's wondering anymore. ya nadie se está preguntando eso. Nobody's baffled by Jesus. Ya nadie está cuestionando a Jesús. Instead, now they're putting expectations on Ahora más Jesus. bien están poniendo sus expectativas en Jesús. They expect Jesus Ahora están esperando to do something que miraculous. Jesús haga algo milagroso. They expect Jesus to meet their needs. Están esperando que Jesús provea sus necesidades. In fact, by the end of our story today, De hecho, para el final de la historia, el día de hoy, the Gospel of John tells us el Evangelio de Juan nos dice that Jesus has to sneak away from the crowd que Jesús se tiene que escapar de la multitud because they are ready to make him king. porque ya estaban listos para convertirlo en rey. They expect Jesus Ellos esperaban que Jesús to do what they want for him. hiciera lo que ellos querían que él So hiciera. much he has to sneak away. Y tanto así que él se tuvo que escapar. Because the story we're looking at today La historia que vamos a ver el día de hoy is one of the most powerful es una de las historias más poderosas central moments in the life and y un ministry of momento Jesus. central en el ministerio de Jesús. And we know that Y lo sabemos because the story we're looking at today porque la historia que vamos a estudiar el día de hoy is the only miracle es el único milagro that shows up in all four Gospels que se presenta en los 4 evangelios, except for the resurrection of Jesus. a excepción de la resurrección de Jesús que también está en los 4 So evangelios. Matthew, Mark, Luke, and John Entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan view this as such an important moment ven a esto como un momento tan importante that they put it in all of their Gospels. que va en todos los evangelios. And so we're going to look today Entonces el día de hoy vamos a ver at the story of Jesus miraculously feeding la historia de Jesús cuando alimenta milagrosamente 5,000 men a 5,000 hombres and their wives and children. y a sus esposas y a sus hijos. So we're going to be in Matthew chapter Vamos 14. a estar en Mateo capítulo 14, por favor. If you have your Bibles and want to follow Si along, tienes su Biblia y nos quiere seguir, por favor. will you flip there? Let me help you picture the scene. Y le voy a describir un poquito esta escena. Jesus has actually just received some news, En este punto Jesús acaba de recibir noticias and it's not good news. y no eran buenas noticias. He's just been told that his cousin Le acaban de decir que su primo and closest ally, y un aliado cercano a man named John the Baptist, has been killed. llamado Juan el Bautista había sido asesinado. John has been speaking out against the ruling family, Juan había estado hablando en contra de la familia que reinaba en ese momento, specifically a man named Herod Antipas, Herodes Antipas. and he's gotten himself in trouble. Y eso lo había metido en un problema. And so they kill John the Baptist, Y entonces él mata a Juan el Bautista and his head literally ends up on a silver y platter. literalmente su cabeza está en una charola de plata. And Jesus, hearing this news, Y Jesús escucha estas noticias is grieved, y está en luto, está triste. and he wants to get away to be alone. Y él se quiere apartar para estar solo. And so this is what Matthew 14 says. Y aquí es lo que Mateo 14 dice. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario, denles ustedes de comer. Okay. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. So picture the scene. Imagínese esta escena.
Jesus has just found out his cousin Jesús se acaba de enterar que su primo has been brutally murdered. fue asesinado brutalmente. And so he's trying to get away Entonces él está tratando de alejarse to find a quiet place. para poder estar en un lugar tranquilo. But somebody leaks his Pero destination alguien sabía dónde iba y le contó a los demás. to the paparazzi. Le dijo al paparazzi. And when he gets there, Y cuando Jesús llega allí, there's a huge crowd. ya hay una gran multitud, 5,000 men 5,000 hombres, plus women and children. más las mujeres y los niños. So in my family, Como mi familia, I have my wife yo tengo a mi esposa and 2 kids. y 2 hijos. And so I would be counted as one, A mí me hubieran contado como uno, but we're actually a family of 4. pero realmente éramos una familia de 4. So if every man there Si entonces cada hombre allí had my family, tenía una familia similar, it's actually a crowd sería una multitud of about 20,000 de people. aproximadamente 20,000 personas. That's a lot of people. Eso es bastante gente, Especially when you consider especialmente si usted considera that all the little towns and villages que todas las aldeas cercanas only had a few hundred people in them. tenían cientos de personas viviendo allí. And so they weren't used to seeing this big of crowd. Entonces ellos no estaban acostumbrados a ver una multitud tan grande. To see this many people all together Ver tanta gente junta would almost be disorienting. era de realmente alguna experiencia diferente. And so you would expect Usted hubiera esperado that as Jesus is coming towards the crowd on the boat que cuando Jesús se baja de la barca y se acerca a la multitud, and he's exhausted, él está cansado, estaba exhausto, that he would see the crowd que él hubiera visto la multitud and kind of say, y hubiera dicho, "Are you kidding me? me están bromeando, ¿verdad? I mean, have you ever hidden the bathroom from your children?" ¿Alguna vez usted se ha escondido en su baño de sus hijos? And yet that's not what he says. Y realmente eso no fue lo que pasó. The text says he has compassion. El texto dice que Jesús Ah. tuvo compasión. And so as he gets out of the boat Entonces él se baja de la barca and the crowd just descends y on la him multitud se le acerca and he starts teaching y él empieza a enseñar and doing y miracle empieza a after hacer miracle. milagros tras milagro. After a while somebody says, Después de un momento, de un rato, alguien dice, "Man, it's getting kind of late. oye, ya es un poco tarde. You know, it's after dinner time. Ya pasó la hora de la cena. Jesus, we got to send all these people Jesús, away. necesitamos mandar a toda esta gente a su casa. Otherwise, they're going to get angry Porque si no, se van a enojar. because of how hungry they are. Porque tienen mucha hambre. That's how I get. Es como, luego uno se enoja cuando le da hambre, ¿no? But Jesus, he doesn't say, "No, that's a great idea." Pero Jesús no dijo, oh, esa es una buena idea. No, instead he looks at the disciples En cambio, Jesús los ve y le dice a los discípulos, and he says, "That won't be le necessary." dice, eso no va a ser necesario. He looks at the disciples and Ve a says, sus discípulos y le dice, "You feed them." denles ustedes de comer. What? ¿Qué? With what? ¿Qué les vamos a dar de comer? I mean, there's a crowd of 10 to 20,000 people. Tenemos una multitud de entre 10,000 y 20,000 personas. They're in the middle of nowhere. Están en medio de la nada. And Jesus says, "You feed Y them." Jesús les dice, denles ustedes de comer. I mean, have you ever been in the middle of the afternoon ¿Han ustedes estado alguna ocasión en la tarde and you realize you have no plan for dinner that y de night? repente se da cuenta que no ha hecho planes para la cena? And you begin thinking about, what do I have at home? Y empieza a pensar qué tengo en la casa. Do I have time to go to the grocery Tengo que ir a la store? tienda a comprar lo que me falta. What sounds good? ¿Qué se nos antoja para Your comer? kids are complaining, Los niños se están quejando porque tienen hambre. even though they just had a snack 30 A minutes pesar de que ago. a usted le acaba de dar un snack hace unos minutos. It's stressful. Pero uno se estresa, ¿sí o no? And these guys Y estas personas are broke no tienen dinero and have 15,000 hungry people looking y at them, tienen 15,000 personas viéndoles a ellos. asking, "What's for dinner?" Y les están preguntando, hey, ¿qué vamos a cenar? And Jesus says, Y Jesús dice, "You feed them." denles ustedes de comer. Now, this is where Matthew leaves out some details Aquí es donde Mateo no nos cuenta todos los detalles, that we can kind of color in from the other gospels. pero podemos aprender más de los otros evangelios. Everybody looks at one of the disciples named Philip. Todos ven a uno de los discípulos que se llamaba Felipe.
Because Philip's from this side of the lake. porque Felipe era de esa área, de ese lado del lago. We're in Philip's neighborhood. Estábamos en su vecindario de Felipe. And so Philip does what anyone would do. Entonces Felipe hace lo que cualquiera de nosotros haríamos. He pulls out his phone Saca su teléfono and he Googles y busca en Google food near me. comida cerca de aquí. And Google tells him what he already knows. Y Google le dice lo que él ya sabía. The only thing in the area Lo único en esa área, is 2 gas stations había 2 estaciones, 2 gasolineras and a Dollar General. y una tienda, una tienda de dólar. Because everyone knows Porque todos aquí sabemos if there's an empty field, que si hay un lugar disponible, Dollar General will find it. llega la tienda dólar. And Philip, he says, Y Felipe dice, man, even if Dollar General had enough, aún si la tienda dólar tuviera suficiente, it would take 8 months' salary tomaría el salario de 8 meses to feed all of these people. pagar para poder darle de comer a toda esta gente. Until another disciple, Hasta que otro discípulo, a man named Andrew, que se llamaba Andrés, he comes out of the crowd sale de la multitud, and he's carrying a little boy's Avengers lunchbox. sale con una loncherita de los Avengers And he says, hey, y dice, hey, I found this little boy and his mama packed him a lunch. mira, conseguimos este muchachito y su mamá le puso lunch. And he's got 2 fish. Y tiene 2 pescados. And he's got 1, 2, Y 3, tiene 1, 2, 3, 5 4, barley loaves. 5 panes. And everybody kind of laughs Y todos como que se rieron un poquito, ¿no? because there's no way that's enough food. Porque no había manera de que eso era suficiente para toda la gente. It'd be like if we all had to share a piece of popcorn. Es como si todos tuviéramos que compartir una palomita. It's not enough. Popcorn. No es suficiente. And yet Jesus, he says, Y aún así Jesús dice, perfect. perfecto. That'll be enough. Eso va a ser suficiente. And so he blesses the bread Y entonces Él bendice el pan and begins to hand it out. y lo empieza a repartir. Now, when we say barley loaves, Y cuando estoy hablando de panes de cebada, you think more like what we know as pita es bread. más o menos lo que nosotros ahora conocemos como el pita. So I need 5 volunteers Necesito 5 voluntarios. En To help- serio, 5. to help pass out bread. 5 voluntarios. All right, here we go. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Okay, so here's what we're going to do. Esto es lo que vamos a hacer. We have 5 loaves. Aquí tengo los 5 panes. This is all they had. Esto es todo lo que tenemos. I have no fish. No tengo pescado, That would be stinky. porque se apestaría. So what I want you to do Lo que quiero que hagan, is I want you to go hand out quiero bread. que lo vayan a repartir entre la gente. But listen, don't go Escuchen, yet. escuchen, I todavía have no more, vayan. more instructions. Tengo más instrucciones. Everybody's hungry, Todos tienen hambre aquí. so they expect dinner. Están esperando la cena, But there's at least 10,000, pero hay por lo menos 10,000 personas aquí. so don't give them too much. No les den tanto, Does that make sense? ¿ok? All right. So when you're done, you Cuando can go back to terminen, your seats. Se regresan a sus asientos, por If you favor. get some bread, you can eat it. It's fine. Si les dan un pedacito, se lo puede comer, no hay All right. problema. Thank you. Dale, vamos a repartirlos. So while they do that, yeah, it's fine. I said dinner. Dije, era cena, denles más. Yeah. Era cena. People are going to be hungry. Con- Carlos, I'm sorry. This isn't communion. We're eating. Ey, esto no es la Santa Cena, esta es la cena. All right, well, they're doing that. Mientras ellos siguen haciendo eso, But you got to picture this. tiene que imaginarse esta escena. Because there's a couple hundred people in this room. Porque en este salón tenemos unas 200 personas. There were 10,000. Pero estamos hablando que ya había por lo menos 10,000 personas. There's no way this is enough food. No hay manera que eso hubiese sido suficiente. And yet don't miss Pero aún así no se pierda what's actually happening lo que here. está pasando. This is actually a picture. Esto es una foto Jesus is literally and figuratively giving everyone a taste en la que Jesús le está dando figurativa y realmente dándole una probadita of the kingdom of God. del reino de Dios. Because what Scripture promises Porque lo que la Escritura promete is that God is our Father es que Dios es nuestro Padre and that He's going to provide all of our needs. y que Él va a proveer todas nuestras necesidades. And so in this moment, you have everyone sitting down. En este momento todos están sentados,
Jesus has put them in groups of 50 or 100. Jesús los organizó en grupos de 50 o de 100. And in the Jewish culture, Y en la cultura judía, to share a meal like this compartir la comida así would have been a very unifying thing. era algo muy que unía a la To, familia. to act like a family. Actuar como familia. And here in this one meal, Y aquí en esta comida there's people from all the different villages había personas de diferentes aldeas, and towns de diferentes pueblos, and locations, de diferente nivel de educación, different colors of skin, diferente color de piel, different de languages. diferentes idiomas. And Jesus has brought them all Y together Jesús los une a todos to share a meal together. para compartir una comida juntos. It's a picture of what the new heaven and the new earth will be like. Y esa es una imagen de lo que el nuevo cielo y la nueva tierra At least representan. that's how Isaiah explains it in Isaiah chapter Y 25. así lo explica Isaías, capítulo 25 del 6 a 8. En Jerusalén el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso con vino añejo y carne de primera calidad. Allí Él quitará la nube de tristeza, la sombra de muerte que cubre la tierra. Él devorará a la muerte para siempre. El Señor soberano secará todas las lágrimas y quitará para siempre los insultos y las burlas contra su tierra y su pueblo. El Señor ha hablado. And so this meal on the mountainside, Entonces esta cena al pie de la montaña it's a little picture es una representación of what heaven is going to be like. de cómo va a ser el cielo. When Jesus makes a new family Cuando Jesús hace una nueva familia from every tribe, de tongue, cada and tribu, nation, lengua y nación, from every country de and cada background, país, con diferentes historias, where he gathers everyone to Él himself nos une para sí and has a banquet. y tiene un banquete. It's a picture of heaven, Es una foto del cielo, a little taste of heaven on earth. una probadita del cielo en la tierra. How do we do on bread? ¿Cómo nos alcanzó el pan? Who got bread? ¿A quién le tocó un cachito? Un cachito. Everybody full? ¿Todos están llenos ya? ¿Fue la cena? Pastor, you got a lot. So we have to grasp how futile of a task this was for the disciples. Tenemos que entender qué inútil o qué tarea tan, sí, aparentemente inútil era para los discípulos. You know, we know this story from Sunday school, Conocemos esta historia por los domingos que nos daban clases, but the magnitude of this moment was huge. pero nos damos cuenta que la magnitud, la multitud era bastante. When Jesus asks the disciples Y cuando Jesús le pide a los discípulos to do something that felt impossible, hacer algo que parecía imposible to meet needs para llenar las necesidades of so many people de tantas personas with such little con resources. tan poquitos recursos. And so as they begin to hand out the bread, Y conforme ellos empiezan a pasar el pan, because remember, Jesus didn't hand out the bread. porque acuérdense que Jesús no repartió el pan. As they begin to hand out the bread, Conforme los discípulos empiezan a repartir el pan, I mean, I don't even know how it happened. yo no sé cómo sucedió el milagro. I don't know if the barley loaves just kept growing Yo no back, sé si el pan se iba multiplicando, se alargaba el pan, kind of like a lizard's tail. se alargaba. I don't know how it worked. Yo realmente no sé cómo funcionó. But as they hand out the bread, Pero mientras ellos repartían el pan, they just keep getting farther and farther into the seguían crowd avanzando y avanzando en la multitud, until they start to look at each other hasta que se empiezan a ver ellos and say, we should have run out by now. pensando quizás ya se nos debió haber acabado el pan. Until they get all the way to the end of the crowd. Y llegan al final de la multitud Everybody's got some. y todos habían comido, In fact, enough that everybody is full. suficiente que estaban satisfechos. And then Jesus says, let's not waste. Y Jesús dijo, no vamos a tener desperdicios, Go pick up all of the leftovers. recojan todo lo que quedó. And they pick up 12 baskets of Y leftovers. recogieron 12 canastas. They have pedazos. more left over Tuvieron más de lo que había quedado, than they actually started with. de la cantidad con la que habían empezado. And they have no idea how it happened. Y no tenían idea de cómo había sucedido. All they did was hand out some bread. Todo lo que hicieron fue repartir el pan. And yet, I believe Y aún así yo creo
this is how God most often chooses to demonstrate his power que esta es today. la manera más frecuente en la que Dios escoge demostrar su poder. Through ordinary people A través de personas ordinarias who are obedient in ordinary things. que son obedientes en las cosas ordinarias. Just normal men and women Personas, hombres y mujeres, who just are obedient que simplemente son obedientes in the ordinary things of life. en las cosas ordinarias de la vida. They just hand out bread Ellos repartieron el pan and God does a miracle. y Dios hizo el milagro. Which if I were God, sounds like a bad plan. Para nosotros eso suena como un mal plan. Because look at the world Porque mire el mundo and how bad it is. y qué mal estamos. I mean, you look at the news or scroll your social feed, Vea las noticias o las redes sociales and it's just headlines about war and y famine, hay noticias de guerras, de hambres, conquest and death. de muerte. And yet this is life. Y esta es la vida. It's a mess. Es un problema. You look at the divorce rates Vemos a las tasas de divorcio, or addiction. de las adicciones. Look at what's happening in places like Venezuela. Mire lo que está sucediendo en lugares como Venezuela. It's a mess. Sí, es un problema. And yet God's plan for that mess Y aún así, Dios ve un propósito en ese caos is the church. y va a usar a la iglesia. We're that plan. Nosotros somos el plan de Dios. We're God's perfect plan. Nosotros somos el plan perfecto de Dios. You know, I think it's why before Jesus ascended back to the Father, Y creo que esta es la razón por la que Jesús, antes de ascender al Padre, he sat down with the Apostle Peter, él se sentó y con el apóstol Pedro, a man who had denied him 3 times un hombre que le había negado 3 veces and yet was going to be the leader of the church. y aún así iba a ser el líder de la iglesia. He looked at Peter Él vio a Pedro and 3 times 3 veces he said, y le dijo: "Feed my sheep." alimenta mis ovejas. He said, "Peter, Pedro, you feed them." alimentalas. And I think today, Y yo creo que hoy our Father in heaven, nuestro Padre Celestial, he looks at the world, Él ve al mundo, he looks at the multitude, Él ve a las multitudes and he has compassion on them. y Él tiene compasión. And instead of fixing it Y en vez de componer las cosas, all by himself, todo Él solo, he looks at us, his disciples, Él nos ve a nosotros, sus discípulos, and he says, "You feed them." y dice: ustedes denles de comer. That's what Peter says Eso es lo que Pedro dice. in 2 Corinthians chapter 4. En 2 de Corintios, Verses 6 capítulo through 4 al 8. 6, dice: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. And so Peter says we're these thin, fragile vessels, Entonces la palabra aquí dice que somos vasijas frágiles, these clay pots, que somos estas vasijas de barro, and yet we're holding this great pero treasure. que contenemos este tesoro tan grande. We have the Spirit of the living God, Tenemos el espíritu del Dios vivo, the same Spirit that raised Christ from the el dead, mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. is living in us. Está viviendo dentro de nosotros. So even as we work, Y aún mientras it's trabajamos, Christ working in us and through es us Dios, Jesús, que está trabajando en nosotros y a través de nosotros by the power of the por el Spirit. poder del Espíritu. And we are God's Y plan nosotros somos el plan de Dios for the earth. para la tierra. See, it's even when we are obedient in the ordinary, Y es cuando somos obedientes en lo ordinario God can do the extraordinary through que us. Dios puede hacer lo extraordinario a través de nosotros.
if you're just obedient in what God puts in front of Si you, usted es obediente en lo que Dios le pone frente a usted, big or small, aparentemente pequeño o grande, God can do the extraordinary through you. Dios se va a encargar de hacer lo extraordinario a través de usted. We are God's plan. Nosotros somos el plan de Dios. And now when I say ordinary, Y quiero decir ordinario. I mean ordinary. Y cuando digo ordinario es ordinario. Don't make this bigger than what it is. No lo haga más grande de lo que realmente es. Perfect example of this. Un ejemplo perfecto. Last week during a leadership pipeline class, La semana pasada durante una clase de liderazgo I met a woman who's been at River Oaks for just a few weeks. conocí a una mujer que ha estado en River Oaks solo por unas semanas. In fact, her first Sunday was when we were down at Jazz Festival. De hecho, su primer domingo asistiendo con nosotros fue cuando estuvimos en el Festival de Jazz. And she was hearing the message that was being taught Y ella escuchó el mensaje que se estaba enseñando about wanting to be a church that's unified Acer- even in our diversity. acerca de ser una iglesia unida en medio de la diversidad. About wanting to be a church for all people. ¿Cómo es que queremos ser una iglesia para todos? And she thought, that's the kind of church I want to be a Y part ella of. pensó, esta es una iglesia en la que yo quiero participar. And so after service, she started to walk towards Pastor Scott Y Matthews. después del servicio, ella empezó a caminar hacia el pastor Scott Matthews. And on her way there, somebody stopped her. Y en su camino hacia él, alguien la detuvo. Now, Angela's a black woman. Ángela es una mujer de color. And it was this white woman who stopped her Y esta fue una mujer blanca que la detuvo. and gave her a big hug. Y le dio un abrazo grande. And what Angela shared last week Y lo que Ángela compartió con nosotros la semana pasada was it was that hug that Fue- made her come back the next fue que week. fue ese abrazo lo que hizo que ella regresara a la iglesia. That was it. Eso fue todo. An ordinary hug Un abrazo ordinario had an extraordinary impact tuvo un impacto extraordinario on someone else's life. en la vida de alguien más. And the crazy thing about it Y lo increíble de esto is we hardly ever see es que nosotros raramente vemos the extraordinary things God does lo extraordinario que Dios hace with our ordinary obedience. con nuestra obediencia ordinaria. Whoever gave Angela that hug Quien sea que le dio ese abrazo a Ángela, probably has no idea a lo mejor ni siquiera tiene una idea the impact that it had del on her. impacto que tuvo. And yet God used it Y aún así Dios utilizó. to do extraordinary things. Es ordinario para hacer algo See, extraordinario. when we are obedient in the ordinary, Cuando somos obedientes en lo ordinario, God can do the extraordinary through us. Dios puede hacer lo extraordinario a través de nosotros. And that's what I trust happens every week. Y es lo que yo confío que sucede cada semana. When we, Pastor Luis, get up here and preach the word, Cuando nosotros nos paramos aquí para predicar la palabra de Dios. in just the ordinary study during the week, Cuando ordinariamente nos preparamos durante la semana and the preparation and the y delivery, la preparación para entregar el mensaje, we're just up here talking. estamos aquí hablando, And yet we're trusting pero estamos confiando that God will do the extraordinary. que Dios va a hacer lo extraordinario, They'll have an eternal impact. que va a tener people. un impacto eterno en la vida de las personas. That's what we're trusting. Eso es en lo que confiamos. When you show up and you go love on our kids in kids ministry, Cuando usted va al ministerio de niños and you just play with those little kids, y usted está sirviendo allá y está jugando con los that niños, God's going to do something extraordinary in their hearts. creemos que Dios va a hacer algo extraordinario en sus When corazones. you show up and just hold the doors open Cuando usted está en la puerta sirviendo, recibiendo a las personas, abriendo la puerta and welcome guests through these doors for the very y les first da la time, bienvenida a los invitados por la primera vez, that God's going to do the extraordinary creemos que Dios va a hacer lo extraordinario through our obedience. a través de nuestra obediencia. That when this week Que cuando en esta semana you're patient with your children. la paciencia que mostremos con nuestros hijos, Men, when you love your wives hombres cuando aman a sus esposas, as Christ loved the church así como Cristo amó a la iglesia and put their needs before your own. y puso sus necesidades antes que las del mismo. When you honor your father and mother. Cuando usted honra a su padre y a su madre, When you treat your employees well and with generosity. cuando usted trata a sus trabajadores con respeto y generosidad, Or you work for your employer as if you're working for o cuando Christ. usted trabaja para su jefe como si lo estuviera haciendo para Dios, When you just bring the little bit that you have cuando usted le trae al Señor lo poquito que usted tiene
God can make a surplus. Dios puede multiplicarlo. See, when we're obedient in the ordinary, Cuando somos obedientes en lo ordinario, God can do the extraordinary through us. Dios puede hacer lo extraordinario a través de nosotros. And yet we know that's only true Y sabemos que eso es realmente verdad because of what Christ has done for us on the cross. por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. So even as we work, it's Christ working in us and through us. Entonces, al trabajar nosotros, es realmente Dios trabajando en nosotros y a través de nosotros. And so I don't think it's a coincidence Entonces, no creo que es una coincidencia that in the same story Jesus says, you feed them. que en la misma historia Jesús dice, denles ustedes de comer. The miracle also points clearly Y este milagro apunta claramente to what Christ was about to do a lo que Cristo estaba a punto de hacer in his sacrificial death on the cross. en su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario. It points ahead Nos apunta hacia adelante to what we know as the Lord's Supper, lo que ahora conocemos como la comunión o la Santa Cena or the way we celebrate Jesus' y la death. manera en la que celebramos la muerte y resurrección de Jesús. See, the night before Jesus died, La noche antes de que Jesús fuera entregado, he gathered with his Él disciples, se reunió con sus discípulos and they were celebrating the Passover, y ellos estaban celebrando la Pascua, which is this sacred moment lo cual era un momento sagrado when they celebrate God delivering them into freedom from cuando ellos slavery. celebraban cómo Dios los había liberado de la esclavitud. And they break bread together. Y ellos compartieron el pan And that yet the same words that Jesus used on the mountain y las mismas palabras que Jesús utilizó en la montaña to feed the 5,000 para alimentar a los 5,000 are the same words that he uses for communion. son las mismas palabras que utilizó para la última cena. He takes the bread, Él toma el pan, he blesses the bread, bendice el pan, he breaks the bread, rompe el pan and he gives the bread. y lo da. It's pointing ahead to what Christ was going to do. Estaba apuntando hacia lo que Cristo iba a hacer. This is the way Paul describes it in 1 Corinthians 11. Y esta es la manera en la que Pablo lo describe en 1 Corintios 11. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncien la muerte del Señor hasta que Él vuelva. See, we are obedient in the ordinary things Cuando somos obedientes en las cosas ordinarias, because Christ has done the extraordinary for us. es porque Dios ha hecho lo extraordinario en nosotros. Jesus gave up his life Jesús dio su vida and allowed his body to be broken y su cuerpo fue quebrantado and shed his blood y Él entregó y derramó su sangre so that the greatest miracle could happen. para que el milagro más grande pudiera suceder. Not that bad people could become good, No que las personas malas se convirtieran en buenas, but the spiritually dead could come alive. sino que los muertos espiritualmente volvieran a la vida. And that's what we remember when we take communion. Y eso es lo together. que recordamos cuando participamos de la Santa Cena. And so that's how we're going to close our time Y es together como this vamos a morning. cerrar nuestro tiempo esta mañana. On the tables up front, En las mesas enfrente de usted we have crackers and wine tenemos pan y tenemos vino that represent the broken body of Christ que representan el cuerpo quebrantado de Jesús and his shed blood poured out for the forgiveness of our sins. y la sangre derramada por el perdón de nuestros pecados. And so as we come and we take these elements, Les invito a pasar y a tomar estos elementos. it reminds us of the extraordinary sacrifice Recordamos el sacrificio extraordinario that Jesus made for us que Jesús hizo por nosotros so that we can have life. para que nosotros tuviéramos vida. But even as we take the elements, Y al tomar los elementos it encourages us nos anima to walk in obedience a to Jesus. caminar en obediencia al Señor. Jesus, he said, if you love me, Jesús dijo, si me amas, obey my commands. obedezca mis mandamientos. And so as we walk in obedience, Entonces al caminar en obediencia, it's not out of guilt,
no es por el sentido de culpa, but it's because of our gratitude sino es por nuestra gratitud a Dios. and our thankfulness to God Esa gratitud que tenemos al Señor for the sacrifice that Jesus made por for el us. sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. And so after I pray, Después de orar, if you're a follower of Christ, si usted es seguidor de Jesús, I invite you to come to the table Le- and get your elements le invito a que se acerque y tome los and elementos go back to your y seat, después regrese a su asiento and we'll take them there together. y después los vamos a participar juntos. Let's pray. Vamos a orar. Father, I thank you for your love. Padre, te doy gracias por tu amor. God, I thank you that you saw fit not to leave us as orphans, Te damos gracias porque escogiste no dejarnos como huérfanos, but you sent your one and only Son, Jesus Christ, to us pero enviaste tu único Hijo Jesucristo so that he could lay down his life para dar su vida and then be risen in glorious power y ser resucitado en un poder glorioso so that he could put to death death itself para que Él pudiera eliminar a la muerte, so that we can have life. para que nosotros pudiéramos tener vida. God, and we've seen over the last several weeks Señor, hemos aprendido en las últimas semanas as Jesus has demonstrated his power. cómo Jesús demostró su poder. We believe that Jesus was God, Nosotros creemos que Jesús era Dios, that Jesus is God, que Jesús es Dios, that he's not just a man, que no era solamente un hombre, but he's someone that we can trust pero in, es alguien en el que podemos poner that nuestra he's someone that confianza we can place our faith in. y en el que podemos poner nuestra fe. And we know that Señor, sabemos eso, because he loved us so much porque nos amó tanto that he laid down his life. que dio su vida por nosotros. God, we thank you that death was not final, Padre, te damos gracias que la muerte no era final, that he rose in glorious power. sino que se resucitó con un poder glorioso. And because of that, we're free. Y por eso somos libres, Señor. We're free to serve you. Somos libres para servirte. We're free to love you and to love our neighbors. Somos libres para amarte y para amar a nuestro prójimo. We're free to bring the kingdom of heaven to earth. Somos libres para poder traer el reino de Dios a la tierra. We're free to be a part of your family. Somos libres para ser parte de tu familia. And so we thank you. Señor, te damos gracias. God, you're so good to us. Eres hermoso y eres bueno con And nosotros. may we never forget that. Señor, que nunca se nos olvide eso. Oh, may we never take Jesus' sacrifice for granted Que in our lives. nunca subestimemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. It's in the powerful name of Jesus we pray. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amen. Amén.